¿Se han hecho esta pregunta alguna vez? ¿Cuál es el problema con el mundo? ¿Alguna se ha hecho esta pregunta? ¿Qué le pasa al mundo? Uno no puede meterse a las redes o encender las noticias o mirar en derredor a la gente y pensar, ¿qué pasó? Uno se fija en la violencia que hay en el mundo, la rabia, el odio que la gente siente, las familias desmoronándose, mucho maltrato. Yo pienso, ¿qué pasa cuando los cardenales pierden más y los halcones marinos ganan más? ¿Qué problema hay? Vamos a llevarlo al plano personal, si me permiten. Se han hecho esta pregunta, ¿qué problema tengo? ¿Por qué la sigo regando una y otra vez y sigo haciendo lo que no quiero hacer? Voy a abrirme. ¿Qué le pasa a Ashley? Por lo menos hace 3 semanas con mi esposa Amy, una vez me irrité y el tono de voz y mi energía fue una cosa que no merecía. ¿Qué me pasa? ¿Qué le pasa a la humanidad? Lo impresionante es que los líderes y filósofos durante la historia de la humanidad han tratado de responder esta misma pregunta y cada quien tenía una respuesta distinta. Platón pensó que la solución era la educación, que si la gente tuviera más conocimiento serían mejores. Y aquí estamos hoy. Tenemos la sociedad más educada en la historia de la humanidad y no es mejor. Durante la Ilustración, o sea, ¿saben qué decían? Los filósofos decían, nos hacen falta más sistemas y más leyes. Y un filósofo llamado Jacob Needleman, que asistió a Yale y a Harvard, un tipo brillante, escribió mucho acerca, diciendo, todas las sociedades en la historia de la humanidad han tenido códigos morales y leyes, y cada una de ellas ha tenido rupturas abundantes de esos códigos morales y esas leyes. Todas las sociedades. Así que más leyes y más sistemas no va a solucionar eso. Marx, él planteaba que el problema era la injusticia económica. Entonces Carlos Marx decía que si nosotros redistribuyéramos el poder y el dinero equitativamente, que esto resolvería el problema. ¿Alguna vez han mirado una sociedad socialista? Yo tampoco. Y pidámosle a Dios que los Estados Unidos nunca se convierta en una, amén. No, 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 no podemos. Eso no funciona. Sigmund Freud. Sigmund Freud estudiaron acerca de él en la prepa o en la universidad. Él decía que el principal problema de la humanidad es que tenemos necesidades sexuales reprimidas y si las pudiéramos soltar, resolvería todo. Eso ya lo hemos intentado mucho tiempo y no ha funcionado. Filósofos más contemporáneos dirían cosas como esta. El problema es la baja autoestima o el trauma infantil o la ansiedad o la psicosis. Nos hace falta ir a más terapias. Yo estoy a favor de las terapias, me parece que ayudan. Pero se han dado cuenta que hoy en día tenemos más gente asistiendo a terapias en toda la historia de la humanidad. ¿Cuál es el problema que tiene la humanidad, que tenemos nosotros? Y ustedes escogieron un buen fin de semana para venir, porque a medida que seguimos nuestra serie del libro de Génesis, hoy vamos a pasar al capítulo 3 de Génesis. Les pido que vayan allá y allí en el capítulo 3 nos dice la respuesta definitiva a esa pregunta exacta. Y no solamente la respuesta de cuál es el problema, sino que nos da la solución. Y lo que quiero que hagan hoy es que profundicen con todas sus fuerzas, porque dense cuenta de una cosa. Si uno no puede responder cuál es nuestro problema, nunca van a poder conseguir la solución correcta. Así que si ya tienen el librito allí de Génesis, los animo para que lo abran a la página 20 para que tomen apuntes. Y quiero que traigan este librito todas las semanas, tomen apuntes, penetren este asunto porque Dios quiere hacer milagros transformadores. Ok, en la página 22 a la 25 les da información adicional de lo que vamos a enseñar hoy. Hay un plan de lectura de la Biblia, va a ser impresionante. Vamos a meternos en esto. Y lo que yo voy a hacer es que les voy a mostrar que Génesis capítulo 3 es la respuesta al problema. La mayoría de los teólogos creen que el capítulo 3 de Génesis es si no el capítulo más importante de la Biblia pudiera ser que sí lo sea. Y aunque ustedes no estuvieran de acuerdo, lo que sí sabemos de hecho
es que Génesis capítulo 3 es el punto de cambio de la Biblia entera. Y se los voy a mostrar. Cuando, la semana pasada, cuando hablamos de Génesis 1 y 2, Mark nos mostró que cuando Dios creó el mundo, Él creó la perfección y la belleza, y todo era ¿qué? Bueno. Si ustedes hubieran leído el primer y segundo capítulo, y se hubieran saltado el capítulo 3 y saltaran al capítulo 4 hasta el 11, lo que hubieran encontrado es que durante el capítulo 4 hasta el 11 aparece el celo, la rabia, el asesinato, la envidia, las desviaciones sexuales, la mentira, el maltrato. El mundo se desmorona. Si no tuviéramos el capítulo 3, tendríamos un vacío, el agujero negro más grande del planeta. ¿Qué pasó entre esto y aquello? El capítulo 3 nos da la respuesta y eso va a responder dos preguntas profundas. Una, ¿cuál es el problema de la humanidad? Y la segunda, Génesis 3 nos da la solución que Dios proporciona. Vamos a meternos de frente, si tienen la Biblia abierta allí, capítulo 3, dice ahora, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Durante todo el tiempo, Satanás, el diablo, aparece en la escena. La semana pasada, Marco nos enseñó las 4 primeras palabras, díganla en voz alta, en el principio Dios. Cada vez que nos mostró que cuando uno pone a Dios en el centro de la vida, va a haber algo bueno. Ahora les quiero mostrar las primeras 4 palabras que salieron de la boca de Satanás. Él dice lo siguiente. Él le dijo a la mujer en voz alta, de veras Dios les ha dicho las mismas palabras que Él te va a susurrar en tu vida una y otra vez. ¿Qué está haciendo ahí? Está tratando de hacernos dudar de la palabra de Dios y de su bondad. ¿De verdad Dios les dijo? Y es tan astuto Él. Fíjense lo que hacen. Es tan astuto. ¿De verdad Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Eso no fue lo que Dios dijo en Génesis capítulo 2. En el capítulo Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del jardín, pero de este no. Así que Eva lo corrige, le dice, Dios no dijo que no podíamos comer de ninguno, sino de este y moriríamos. ¿Y qué le dice Satanás? Satanás le dice, no, chica, no, así lo interpreto yo. Él le dice, ustedes no van a morir de verdad. Les dice, no van a morir de verdad, le dijo a la mujer, porque Dios sabe que cuando coman de ella, se abrirán sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Satanás está tratando de decirle a Eva y a nosotros que dudemos de la voluntad de Dios y de su palabra. Y esto es lo que está haciendo en realidad. Satanás no atacó las reglas de Dios, él atacó su carácter. ¿Se fijan? Él dijo, ¿de veras Dios les dijo? Trató de confundirla a ella y ella le dice, no, 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 no. Dios les está reteniendo algo de ustedes. Pero si hacen estos, van a tener una vida más llena, porque Dios no les está dando esto. Y hace lo mismo con nosotros. En nuestras vidas nos dice, olvídate de lo que dijo Dios. Tú puedes hacer eso, puedes fumarte eso, beberte aquello, acostarte con tal, y Dios no te está dejando hacerlo. Y si algunos de ustedes han vivido sus vidas contraria a la que Dios quiere, sepan que ustedes pensaban que había cierta libertad, más goce. Todo el mundo lo está haciendo, yo lo puedo hacer también y va a ser buenísimo. Hasta que ya no es. Me voy a dirigir a alguien que esté aquí hoy. Aquí hay alguien hoy que estuvo envuelto en ese pecado, en, es- en esa relación. Y le susurraron al oído, vas a ser más feliz haciendo eso. Y pensaste que así iba a ser. Y las cosas se desmoronaron. Alguien de aquí tiene una adicción y la razón por la que batallan con esa adicción, ya sea el alcohol, la pornografía, las drogas, es porque Satanás te susurró al oído. Todo el mundo lo está haciendo, ¿no ves? Qué padre es. En otras palabras, el pecado pocas veces se anuncia como rebelión, sino que se disfraza como libertad. Se los vuelvo a repetir para que lo escriban o le tomen una foto.
El pecado muy rara vez se anuncia como rebelión, sino que se disfraza de libertad. Y la libertad que pensaste que ibas a tener a ir al contrario de Dios va a ser todo lo contrario, te va a poner en una prisión, te sientes atrapado y tu vida se está desmoronando. El problema no es que el pecado se vea mal, el problema es que el pecado se ve tan bueno hasta que lo practicamos y nos destruye la vida. Y eso le pasó a Eva. Ella se comió la mentira, creyó que Dios no les estaba dando algo que dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y agradable a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de él y comió. Y luego también le dio de él a su esposo, así que no se crean ese cuento de que fue Eva. Él estaba allí al lado viéndolo todo. Él también la comió y en ese instante, en un instante, el pecado entró en nuestro mundo. Esta es la primera vez que entra el pecado al mundo. Y dice que cuando el pecado entró al mundo, se les abrieron los ojos a ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Por primera vez sintieron vergüenza. El capítulo 2 termina diciendo que ellos estaban desnudos sin vergüenza y ahora tienen vergüenza por primera vez, que eso es lo que hace la vergüenza y el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿se acuerdan lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Algunos de nosotros pensamos que se fueron a esconder, no fue lo primero que hicieron. Esto es lo primero que hicieron. Dice que cosieron hojas de higo con ellas y hicieron ropa para taparse. Yo le pedí a mi equipo que me trajera un árbol, una higuera, me lo trajeron de Home Depot. Esto es muy significativo. En la historia de la creación, el único árbol mencionado por nombre es la higuera. Es más, el fruto del que comió Adán y Eva, mucha gente piensa que es una manzana. Ahí no dice que es una manzana. Nadie sabe qué es. Si a mí me preguntan, yo diría que sería un árbol de papaya, porque a mí no me gusta la papaya. El único árbol que mencionan es la higuera. Así que guárdense eso allí en la mente porque vamos a regresar a eso, algo que es increíblemente significativo acerca de la higuera. Pero esto fue lo que hicieron Adán y Eva. Ellos agarraron unas hojas de higo y decidieron, con su vergüenza y con lo que sintieron, pensaron, oh, tal vez podemos coser esto y taparnos. ¿Cuántos de ustedes creen que unas hojas de higo los va a tapar? Nada más, nada de estar comentando ahí. Pero ¿se imaginan tratar de utilizar hojas de higo para taparse la vergüenza o el pecado de tu vida? Guarden la imagen del árbol del higo, de la higuera, ahí. Y hacia el final vamos a regresar. Después de coser las hojas, ellos escucharon la voz del Señor caminando en el jardín y se escondieron de Dios entre los árboles del jardín. Y en esta parte de la escritura que les acabo de leer, en Génesis capítulo 3, nos dan la respuesta al problema de la humanidad. Aquí va. El problema es, nosotros pecamos, tratamos de tapar nuestro pecado por nosotros mismos y luego nos escondimos de Dios. Y eso es lo que muchos de nosotros hemos hecho en nuestras vidas. Es más, y es donde están algunos de ustedes, se han estado escondiendo de Dios, se han estado tratando de tapar. Y lo que vemos en este pasaje de la Escritura es que cuando uno se trata de esconder, no funciona. Es más, cuando yo digo nosotros pecamos porque no solamente fue Adán y Eva. En el momento en que ellos pecaron, nos dice que el pecado entró al mundo y todos somos afectados. Romanos 3:23, ya que todos han pecado, hemos caído de la gloria de Dios. Y Romanos 5 lo dice más claro, refiriéndose a Génesis capítulo 3. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán trajo la muerte, no solamente la física, sino la espiritual también.
M mayúscula y la minúscula. La M minúscula es cuando uno se muere físicamente y la otra cuando uno se muere alejado de Dios. Por lo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Si ustedes no creen que uno nació con pecado, les voy a dar una idea. Vayan a tener hijos. Los que han tenido hijos saben y uno dice, ay, qué dulces son, hasta cuando no lo son. Todos nosotros. Cuando yo estaba pequeño, uno de mis recuerdos más presentes, mis papás tenían estos cerillos que tenían en una mesa para prender velas y eso. Y siempre me decían, no estés jugando con los cerillos, no juegues con candela. ¿Y qué fue lo que siempre quise hacer? Jugar con candela. Me acuerdo una vez que mm, agarré los cerillos y me llevé a mi hermanita de 2 años, que ni hablaba, creo. Y fuimos a este campo que había detrás de la casa y yo agarraba los cerillos y los encendía para hacer, para prender. Y yo decía, ay, qué chido, se está haciendo candela. Y pareció divertido. Eso es lo que pasa con el pecado. Es como una pequeña llama y de repente se sale de control. Y uno nunca se imaginó que pudiera ser así. Lo que era una llama pequeña encendió este campo entero en Wilcox, Arizona. La estación de bomberos tuvo que mandar un camión de bomberos y cuando se encendió el campo salí corriendo porque yo no creo que nadie me haya visto. Vino el camión, apagaron el incendio, empezaron a preguntar quién lo hizo. Entonces esa noche mi mamá agarró a todos los niños y nos preguntó, ¿quién de ustedes, alguno de ustedes encendió ese fuego? ¿Saben qué hice yo? Miré a mi hermana y le dije, ella fue la que lo hizo. Eso fue lo que ella ni siquiera podía hablar. Así que ella lo que dijo fue, "Ah, ah, ah". Y yo pensé que me había salido con la mía. En el Génesis capítulo 3 cuando Dios se le acerca a Adán y Eva y les pregunta, ¿comieron del árbol que les pregunté, les dije que no comieran? ¿Qué dijo Eva? La serpiente me hizo que lo hiciera. Y le pregunté a Adán y ella me hizo. Los hombres siempre han estado acusando a las mujeres. Todo el mundo se culpa el uno al otro. Cuando el pecado entró al mundo y cuando el pecado entró al mundo y en todos nosotros, tres cosas pasaron. Nos f- fracturamos internamente, sentimos el pecado y la vergüenza y una ruptura de la relación con nuestro Creador, porque nuestro Dios es santo. Pero también hay una ruptura horizontal porque Adán y Eva por primera vez pelearon en el momento en que el pecado entró al mundo. Todas las relaciones que son fracturadas se deben al pecado, todas, ya sea el de ustedes o el de ellos o el de los dos. ¿Saben qué más ocurrió por el pecado? Esto es una enseñanza teológica. No solamente se fractura vertical u horizontal, sino con el mundo entero. Nuestro mundo está fracturado porque el pecado entró al mundo y ahora todas las enfermedades, las muertes, los desastres naturales son el resultado de un mundo pecaminoso. Y ese no fue el plan de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema con la humanidad? La respuesta es el pecado. Entonces, recuerden, hasta que uno entienda la fuente del problema, si uno no lo entiende, nunca va a poder conseguir la respuesta. Me fascina lo que dijo Martín Lutero. El reconocimiento del pecado es el comienzo de la salvación. Y cuando se refiere al pecado, ¿qué es la única solución que nos dio Dios? ¿Cuál es la única solución que nos dio? ¿Cómo se llama? Jesús. De eso hablamos durante la Navidad. Su nombre describe lo que él hace. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y a lo mejor se dirán, Ashley, estamos en Génesis capítulo 3. Jesús no aparece hasta el Nuevo Testamento en mi Biblia. Y en mi Biblia hay unas 1000 páginas de diferencia hasta Mateo. Y esto es lo más poderoso que quiero que vean. Es que Jesús no solamente aparece en el Nuevo Testamento, Jesús está allí en el capítulo 3 y hoy lo van a ver. Y tal vez sea la primera vez que lo vean, porque la respuesta al pecado, Jesús, no fue una respuesta para el futuro de Dios, sino la respuesta
el primer día que el pecado entró al mundo. Fíjense muy bien en esto. No se me pierdan. Lo que van a ver en un momento es lo que se llama en la teología el protoevangelio. Y esto es lo que significa el primer evangelio, las primeras buenas noticias, es decir, la primera mención de Jesús y lo que vino a hacer en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. No ocurrió en el Nuevo Testamento, ocurrió en el primer capítulo cuando se presenta el pecado. Fíjense muy bien, con cuidado. Génesis 3:15. Y yo pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. La palabra descendencia es una palabra hebrea singular que significa semilla, una semilla de una mujer. Ahí no aparece ningún nombre. Entonces, como una mujer por su cuenta tiene un descendiente sin un nombre, Jesús nació de un nacimiento de la Virgen, de la semilla de la mujer. Dice, y él, Jesús, lo puse yo allí. Te herirá la cabeza y tú, Satanás, le herirás el talón. Esto lo escribió el Señor. Esta es la maldición que Dios le da a la serpiente. Y lo que Dios le está diciendo a Satanás es, tú le vas a golpear el talón, vas a tratar de destruirlo, lo vas a herir, pero su herida no lo va a matar. Él te herirá la cabeza y te va a aplastar y va a aplastar el efecto del pecado que entró al mundo por tu tentación. Esa es una imagen de Génesis 3:15, de la obra de Jesús en la cruz, y eso los confunde. Yo les quiero mostrar un video de la película La Pasión de Cristo. Es el final de la película. Antes de la crucifixión de Jesús, está en el jardín y tiene una interacción con Satanás. Es una interpretación artística de Génesis 3:15 en la Pasión de Cristo. Vean la claridad de esto. No van a volver a leer. Este versículo ya no va a ser igual. Génesis 3:15 es una descripción del Evangelio. Así que, ¿qué aprendimos? ¿Qué le pasa a la humanidad? Pecamos, tratamos de ocultar nuestro pecado y luego nos escondemos de Dios. Y cuando pecamos, lo primero que vemos es que cuando pecamos, Dios manda a un Salvador inmediatamente. En Génesis capítulo 3, Jesús siempre fue el plan, pero no solamente un Salvador. Cuando tratamos de taparnos a nosotros mismos, a nuestro pecado, lo que aprendemos también es que Dios va a dar una manera para que su gracia nos cubra. Entonces, ¿se acuerdan de las hojas de higo? Cuando Adán y Eva pecaron, ellos trataron de taparse por sí solos. Y la hoja de higo representa todas las maneras como tú y como yo tratamos de tapar nuestros errores y nuestro pecado en el mundo, en vez de depender de la sangre y el sacrificio de Jesús. Y las hojas de higo no funcionan. Y algunos de ustedes están tratando, y lo que hacemos con las hojas de higo en nuestras vidas es que tratamos de tapar nuestros pecados y nuestros errores y queremos sentirnos bien en el mundo, y tal vez algunas veces la manera como lo hacemos es tratando de manejar nuestra imagen, nos vemos bien, proyectamos cierta imagen donde todo está bien, con la ropa correcta, con la apariencia correcta. Cuando ponga una publicación voy a hacer creer que mi vida es impresionante, pero en el fondo llevo mucho dolor. Tienes una hoja de higo y no funciona. Pero otros de ustedes tratan de tapar sus errores con éxito. Están tan deseosos de tener éxito en la vida y ganar tantas veces y ganar tanto dinero para tal vez poder sentirse bien. Pero no hay ningún éxito que les vaya a satisfacer. Es una hoja de higo. Solo Jesús puede satisfacer sus vidas. Pero hay otros de ustedes, ¿saben qué hacen ustedes? Tratan de llenar ese vacío de sus vidas y se entregan a tantas cosas, a muchas fiestas, tantas relaciones, drogas, tantas relaciones sexuales, y no los está llenando. Es una hoja de higo y es barato y no funciona. Y lo que Dios está tratando de decirles es, tiren ya la hoja de higo, no funciona. Es más, se dan cuenta ustedes que cuando Adán y Eva trataron de cubrirse con una hoja de higo,
Dios no los dejó así. Él pudo haberlo hecho. Miren lo que pasa en Génesis 3:21. Y el Señor Dios les hizo túnicas de pieles al hombre y a su mujer y los vistió. Dios les hizo ropas. Qué chido, ¿no? El primer diseñador de ropa de la historia fue Dios. No fue ni Gucci, ni Versace, ni Coco Chanel. Dios la fabricó. Es más, el hebreo aquí no significa, cuando dice que los vistió, no dijo que era una ropa pirata, sino que era una ropa que los cubría completamente. Eso es lo que hace Dios. Fíjense en la importancia que apunta hacia Jesús. Cuando Dios hizo túnicas de piel, que tuvo que haber ocurrido por primera vez en la historia, el animal tuvo que haber sido sacrificado, se tuvo que haber derramado sangre. Préstame atención, las escrituras nos enseñan una y otra vez que la única forma de estar cubierto por nuestros pecados es por medio del sacrificio y el derramamiento de sangre. Lo dice Hebreo 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que Dios realiza el primer sacrificio y hacia dónde apunta ese sacrificio, hacia el sacrificio definitivo, a Jesús, que daría su vida en la cruz y que derramaría su sangre. El sacrificio perfecto de la cruz es lo único que te puede cubrir completamente de tus pecados. Esas son las buenas noticias de Jesús. Ahora fíjense la importancia de la hoja de higo. Cuando tratamos de taparnos con esta copia pirata, Dios nos da otra solución, que es su Hijo Jesús. Cuando Jesús entró al mundo, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el único árbol en el único testamento al que Jesús le lanza una maldición? Es la higuera. Pasa al lado de una higuera y que no está dando frutos y la maldice para que nunca dé frutos. ¿Qué dice Jesús con eso? Yo estoy tratando de mostrarte que no hay nada en este mundo que tú puedas hacer para tratar de cubrir tu pecado, tus errores, tus faltas, tus fallas. Nada va a funcionar. Solamente la sangre de Cristo. ¿Acaso no es una imagen increíble del Evangelio? Génesis 3, el Señor les hizo túnicas de piel y los vistió. Fíjense, la única manera como Dios lo puede cubrir a uno es si uno cree en Jesucristo, que uno se arrepienta de nuestros pecados, es decir, volver de nuestros pecados y entregarme a Jesús y darle tu vida a Jesús al ser bautizados, ser sumergidos en el agua. Y cuando uno es bautizado, ¿saben qué significa? El bautizo simboliza la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección 3 días después, habiendo conquistado el pecado y la muerte, cubriendo todos sus pecados y su vergüenza. Fíjense en la imagen del bautismo. La primera imagen es que Dios los vistió. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3. Porque todos fueron bautizados en Cristo. Han sido revestidos de Cristo. Cuando uno se vuelve a Cristo, Él cubre todos sus pecados. Fíjense, ¿cuál era el problema de la humanidad? Nosotros pecamos, Dios envió un Salvador. Tratamos de taparnos a nosotros mismos con una copia barata que no iba a funcionar. Dios mandó el sacrificio definitivo. Y cuando tratamos de escondernos de Dios, Dios nos viene a buscar. Esta es la parte más emotiva de Génesis capítulo 3. Porque se acuerdan que ellos se escondieron, cuando pecaron se escondieron de Dios. Dios no se quedó en una banqueta en el parque a decir, oh, regresen cuando estén listos. O enderécense primero y después vienen a mí. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Cuando ellos pecaron, Él fue en una misión de búsqueda y rescate. Él fue el que inició a caminar en el jardín buscándolos. ¿Y qué dice el versículo 9? Cuando el Señor llamó al hombre, Él le preguntó, ¿dónde estás? No dijo, debería darte vergüenza.
No les dijo, ¿qué hiciste? Esto es hermoso. Él les dijo, ¿dónde estás? Te he estado buscando. Cuando Dios hace esa pregunta no es porque Él no sepa, porque Él sabía exactamente dónde estaba. Él sabe dónde tú estás. Cuando Dios hace esa pregunta, es para tu beneficio, no la de Él. Y lo que Él estaba pidiendo a Adán y Eva y al quien esté aquí, cuando les pregunté dónde estás, dónde has estado, Él quiere que reconozcas que tienes un problema que tú no puedes resolver por tu propia cuenta. Él quiere que reconozcas que lo necesitas. Así que Adán y Eva, ellos reconocieron su pecado. Él les hace unas túnicas y los salva. Yo quiero reconocer que aquí hay alguien hoy y tú sabes quién eres, que has estado huyendo del Señor y has estado tratando de taparte por ti mismo. Y le pido a la iglesia que en esos 2 minutos participen en esto, que cierren sus ojos en todas las sedes, todas las personas, cierren sus ojos y con los ojos cerrados quiero que se imaginan aquella cosa en sus vidas, que ustedes esperan que nadie se entere de ustedes. ¿Qué es aquello que ustedes en su vida están tratando de esconder? Tal vez algo de su pasado, algo con lo que estén batallando hoy, algo de lo que piensan que si lo dijeran en voz alta les traería mucha vergüenza de que estuvieran pensando eso, o tal vez haya sido algo que hiciste que no le hayas dicho a nadie y que te da tanta vergüenza. Ahora con tus ojos cerrados quiero que te imagines que eso de lo que estás pensando, imagínate que la están proyectando en la pantalla ahorita y aparece con tu nombre, así que todo el mundo se ha enterado. Ese sentimiento que sientes, así se sintieron Adán y Eva, sintieron el pecado y la vergüenza y trataron de taparse, de desaparecer, de esconderse de Dios. Y esto es lo que quiero que escuchen hoy. Dios ya sabe de eso, de lo que pasó en tu vida. Él sabe, Él conoce tus pensamientos, Él sabe todo de ti y no está aquí cómo lo pudiste hacer, sino dónde estás. Él no está tratando de exponerte, Él te quiere salvar, dándole tu vida a Jesús. Ahora todos abran sus ojos. Aquí hay alguien güey, a quien ya es hora de regresar a casa, dejar de depender de la imitación barata y es hora de volver tu vida al poder salvador de Jesucristo. Tal vez se digan, ¿y cómo sería eso? Yo me quiero dirigir a la persona que ya le dio su vida a Jesús y que ha sido bautizado y que sabías lo que estabas haciendo, no como bebé, y has estado huyéndole a Dios y has estado separado y tal vez regresaste a la iglesia y esta es la primera vez que vienes en tiempo y te preguntarás qué voy a hacer. Bueno, es hora de enchufarte con la iglesia, venir todos los fines de semana, sin excusas, de meterte en la palabra, de pertenecer a un grupo. Pero ¿qué significa para otros? Es superar el orgullo. Y pensarás que si regresas la gente va a decir, yo sé qué fue lo que hiciste, yo sé quién eres, y a quién le importa. Dios puede cubrirlo todo y puede transformar tu vida si te vuelves a Él. Pero para alguno de ustedes significa que algunos de ustedes nunca le han entregado su vida plenamente a Jesús. ¿Qué significa eso? Que ustedes crean en Jesús, se arrepientan y sean bautizados en Cristo. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están vestidos. Y algunos de ustedes lo han postergado, no se han bautizado, se han entregado completamente. ¿Por qué? Anoche conocí a una joven, no voy a darle ningún detalle ni nombre porque no quiero hacerla pasar vergüenza ni nada. Ella salió corriendo donde yo estaba y me dijo, Pastor Ashley, yo he estado viniendo a CCB y me quiero bautizar. Yo le digo, magnífico. ¿Y por qué no lo has hecho? Me dice, bueno, es que se me ocurrió que yo hice un compromiso que tendría que venir a la iglesia porque estoy ocupada. Quiero haber venido a la iglesia 2 meses y leer la Biblia y luego me voy a bautizar. Y yo la miré a los ojos, como a veces como los miro a ustedes ahorita.
Tú sabes que así no funciona, ¿verdad? Uno no se gana el puesto ante Jesús, ni la salvación, ni uno se convierte en una persona buena para ser bautizado. Uno le entrega la vida a Jesús y que sea Él el que lo transforme a uno para que uno sea la persona que Él quiera. Uno no tiene que esperar. Cuando uno decide seguir a Jesús, yo le dije, así no funcionan las cosas. Ella me dijo, bueno, también he estado pensando que tal vez cerca de mi cumpleaños o en el verano cuando el agua no está tan fría. Bueno, yo le dije, pero tú no, tal vez no sepas, pero casi todos los bautisterios son calentados. ¿No sabías? Y me dijo, entonces no debería atrasarlo más. Y ustedes tampoco. ¿Qué excusas tienes que eliminar para que el año 2026 sea el año de transformación en tu vida? Darle tu vida a Jesús. Tienes que darle tu vida a Jesús. Tienes que darle tu vida a Jesús. Así que si sabes que te has estado aguantando, después del servicio quiero que vayas directo a nuestro centro de informativo o de visita o al bautisterio. Tenemos allí a voluntarios que están listos. Ahorita mismo tenemos cambio de ropa, tenemos estas playeras que dicen cambiados, y dicen cambiado porque eso es lo que le va a pasar a tu vida. El bautizo es el momento más significativo. No se aguanten, vayan para allá. Y me dirijo a todos, independientemente de quién seas. Quiero que entiendan esto de Génesis capítulo 3, tal vez el capítulo más importante de la Biblia. ¿Qué aprendimos? Cuando nosotros pecamos, Dios manda un Salvador. Cuando tratamos de taparnos a nosotros mismos, Dios nos tapa con su Hijo Jesús y la sangre de su sacrificio en la cruz. Y cuando nos escondemos, Dios nos viene a buscar, como nos ha estado buscando algunos de nosotros. Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra y tu salvación que tú ofreces para aquellos de nosotros que nos hemos apartado de la fe, traernos de vuelta. Y lo que no les hemos dado, nuestra vida a Jesús, resuelves hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene para la tercera semana de Génesis.